Bien, en este video les voy a mostrar la manera en la que vamos a poder calcular el tiempo observado. Esto nos va a permitir a la vez determinar el coeficiente de dispersión turbulenta. Para eso, en la guía de lectura les había propuesto un ejercicio que dice: determine el tiempo real de residencia en cada estación en un río a partir de los datos de un ensayo de trazadores. En este caso tenemos como trazador una sal. Se descarga la sal en un punto, en un tramo de la corriente, aguas arriba, y se comienza a medir su concentración en dos estaciones de monitoreo. En dos estaciones de monitoreo que nosotros las vamos a establecer en dos puntos aguas abajo. Para el caso del ejemplo, pues se tiene la concentración de sal en el punto 1 y en el punto 2 a lo largo del tiempo. Básicamente, entonces, para determinar el tiempo observado, que es el tiempo de permanencia o el tiempo que le toma a la sal atravesar cada uno de esos puntos de muestreo o permanecer en esos puntos de muestreo, se hace mediante el siguiente procedimiento. Lo vamos a hacer en Excel. En este caso, pues voy a graficar como variable independiente el tiempo y como variables de respuesta las concentración en los dos puntos de muestreo. En Excel se le da simplemente insertar. Él entiende que la primera columna se refiere al tiempo y los otros dos columnas se refieren la primera columna se refiere a la variable independiente y las otras dos columnas a las variables de respuesta. En este caso selecciono, doy insertar, gráficas, y lo mejor sería graficar con puntos de dispersión. Sin embargo, para poder observar el comportamiento, la voy a graficar por ahora con una gráfica de líneas. Bien, en la gráfica de líneas, pues podemos ya darle los valores a la curva, ¿cierto? Aquí lo ideal sería, por ejemplo, darle los eje vertical y horizontal primario. Por ejemplo, en el vertical estaría el tiempo, en este caso en minutos, y en el eje vertical primario tendríamos la concentración de sal, que en este caso está en microgramos por litro. Entonces podemos, miren, observar, en este caso la línea azul nos muestra cómo va cambiando la concentración de la sal con el tiempo en el punto 1 y la línea amarilla cómo va cambiando la concentración de sal en el punto 2. Pues claramente se puede interpretar esto como que una vez se descarga la sal aguas arriba del punto 1, se empieza a mover la sal por advección-dispersión hasta ese punto de muestreo y por lo tanto empieza a aparecer hasta un punto máximo. Luego, como obviamente la sal sigue su camino aguas abajo, pues va a empezar a disminuir su concentración con el tiempo y va a empezar a aparecer en el segundo punto. Entonces, para poder determinar el tiempo de permanencia real, que se llama tiempo de observación de la sal en cada uno de los puntos de muestreo, que como les recuerdo, sirve para determinar el coeficiente de dispersión turbulenta para poder estudiar el transporte de contaminantes en la corriente. Entonces, para poder hacer eso, lo que se hace es que se calcula el área bajo esta curva y el área bajo esta curva como primera alternativa para ese cálculo del tiempo de observación. Bien, para eso, para determinar el área bajo esas curvas, pues hay diferentes técnicas. No entraría yo en detalle en cada una de esas técnicas. Pueden ustedes consultarla alguna. Sin embargo, por ejemplo, hay una herramienta como MATLAB. Yo tengo aquí abierto MATLAB, ¿cierto? Yo tengo la versión 2014. En MATLAB es posible utilizar una función que me permite calcular esa área bajo la curva utilizando el método de los trapecios de Simpson de una manera muy rápida. Yo no voy a entrar en detalle, pero les voy a mostrar cómo hacerlo. Bien, como venía diciendo entonces, para poder determinar el área bajo la curva,
debajo de cada curva de los dos puntos de concentración, se puede utilizar, por ejemplo, una herramienta como MATLAB. Yo tengo abierto MATLAB, aquí tengo mis datos de concentración en el punto 1, ¿cierto? Entonces yo aquí voy a ponerle concentración en el punto 1. Normalmente así se incluyen vectores en MATLAB, ¿sí? Voy a poner la concentración en el punto 2, simplemente la marco, lo selecciono. Digamos, eso no es obligatorio, ¿no? El uso de MATLAB. Se puede utilizar cualquier herramienta o cualquier método para calcular el área bajo la curva. Yo también necesito los datos de tiempo, en este caso están en minutos. Entonces yo lo voy a llamar tiempo. Necesito incluirlo como un vector. Y listo. Pues se puede observar T en función de C1 en función de C2. Debería darme la misma gráfica que he obtenido en Excel. Sí, una gráfica es la misma gráfica. Entonces yo lo que le voy a decir al computador es que me calcule el área bajo estas curvas. Vamos a comenzar con el área bajo la curva 1. Área 1 llamémosla. Simplemente se escribe zplot. Bueno, perdón, es trapez, la función que se requiere para calcular el área bajo la curva. Mi variable independiente de tiempo, mi variable de respuesta a la concentración en el punto 1. Si le doy esta instrucción, el computador me ha arrojado un valor de 23.980. El área bajo el apuntado, el área 2, trapez de C2, y ya obtengo el área bajo la curva en el punto 2. El siguiente paso, entonces, es determinar, según la guía que tenemos en el curso, una vez tenemos el área bajo las curvas, vamos aquí, nos arroja los mismos valores que están en la guía. El siguiente paso es determinar EDT y EDT. EDT es una variable de respuesta que se calcula simplemente dividiendo la concentración en cada punto entre el valor del área en cada punto. Por lo tanto, voy a tener unas curvas EDT para el área 1, para la concentración 1, y EDT para la concentración 2. Entonces miremos cómo sería en Excel. En Excel, ¿cierto? Vamos cómo lo haríamos rápidamente. Vamos a calcular EDT para la curva 1, o para la concentración 1 mejor. Simplemente sería igual al valor de la concentración entre lo que nos dio en área bajo esa curva, 23.980. En este caso, entonces, tendríamos EDT para ese punto y EDT para la curva 2. Simplemente sería igual a la concentración del punto 2 sobre el área que hemos obtenido, que es de 24.000. En este caso, entonces, simplemente es arrastrar, ¿cierto? Y ya tenemos entonces los valores de esa variable de respuesta que vamos a llamar E en función del tiempo. En este caso, para poder determinar el tiempo de observación, ¿cierto? Que es todavía nuestro objetivo, lo que tenemos que hacer es calcular una nueva variable, que simplemente es multiplicar E por T. Entonces voy a calcular esa nueva variable aquí en el Excel, E de T por T, para la concentración 1, y E de T por T para la concentración 2, ¿cierto? Simplemente sería igual al valor de E de T por el tiempo, y para el segundo caso de la misma manera, E de T por el tiempo. En este caso yo obtengo una variable, obtengo estos valores, perdón. El siguiente paso, como dice la guía también, es hacer una gráfica de EDT
contra el tiempo. ¿Eso qué quiere decir entonces? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Que hagamos unas nuevas gráficas en las que estas sean nuestras variables de respuesta y esta sea mi variable independiente. Las marco, le doy a insertar, dispersión, vamos a utilizar curvas nuevamente, aunque no es lo correcto. Y entonces, ¿qué es lo que debo hacer? En este caso debo hallar el área bajo esta curva y el área bajo esta curva, y cada una de esas áreas va a corresponder al tiempo de observación en cada punto. Entonces vamos a ver qué resultados nos arroja el MATLAB, ¿cierto? Bien, entonces, utilizando el MATLAB, he hecho las gráficas, nuevamente las gráficas de EDT como variable de respuesta por T contra el tiempo, ¿cierto? Aquí deberíamos nosotros marcar con claridad a qué hacemos referencias en las variables, en los ejes. Aquí nos estamos refiriendo al tiempo, que está en minutos, y en la vertical nos referimos a E de T por T de cada una de las curvas. Entonces estamos calculando esta área y esta área bajo estas curvas. En ese orden de ideas, para la primera curva, he obtenido un tiempo de 62.2 aproximadamente. Esta área me ha dado 62.2. Y para la segunda curva he obtenido una de 481.93. 481.93, es decir, el área bajo esa curva es 400 aproximadamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el tiempo que le toma al trazador atravesar, el punto 1, debido a fenómenos de advección y dispersión, que tienen en cuenta fenómenos como los cambios de dirección, golpeteos, cambios por profundidad y otros fenómenos físicos que puedan involucrarse, es el tiempo que permanece la sustancia del trazador en ese punto. En ese caso, entonces, nuevamente, en el punto 1 nos ha dado 62 y en el punto 2, 481. Estos son minutos porque venimos trabajando en minutos. Entonces, esa es la manera de calcular el tiempo de observación en cada uno de los puntos de muestreo. Y como se pueden dar ustedes cuenta en la guía, esa información es la que nos va a ser útil para poder determinar otra serie de factores con el fin de determinar nuestro flujo volumétrico por dispersión turbulenta. Hay que tener cuidado porque también hay un valor aquí de esta varianza que, si ustedes se dan cuenta, es un área bajo una curva. En este caso, para calcular esto que está entre paréntesis, en este caso se debe graficar en la variable de respuesta t al cuadrado por los valores de dt, y en la variable horizontal el tiempo. Y el área bajo esa curva va a ser este paréntesis. Ya haremos otro video más adelante para comprobar si los resultados que ustedes obtienen son similares a los que obtengo yo. Sin embargo, este ejercicio está en el libro, resuelto completamente, en el libro de Steve Chapra, de Surface Water Quality Modeling, en la página 188. Bueno, eso es todo. Espero les sirva esta guía y ya nos encontraremos en una próxima ocasión. Hasta luego.